Feliz día, bendecido. Feliz día. Feliz año nuevo, 1 de enero de 2025. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Mira lo importante que entender que aquí el pastor es Dios. ¿Y cómo es que Dios nos pastorea? Bueno, porque la palabra no es mía, sino del que me envió. Yo simplemente soy un mensajero, un canal, como la corneta que expulsa la voz del aparato de sonido. ¿Ven? Muy importante comprender que el pastor es Dios, no un hombre. Entonces, a quien tenemos que obedecer es a la palabra de Dios. Usted agarra y trae el cuadernito, usted pone el título y usted se lleva las citas bíblicas, y entonces resulta que en su casa, en el transcurso de la semana, usted desarrolla el estudio. Y entonces usted ve que conforme a lo que está escrito, el Señor nos habla. Y si procede de Dios, ¿qué debemos de hacer? Cumplirlo. ¿Ah? Cumplirlo. Obedecerla, ¿verdad? Cumplir aquello que Dios nos está sugiriendo, nos está aconsejando. Para que las cosas empiecen a funcionar mejor, debemos de hacerlo de esta manera. Para eso es que nosotros nos congregamos. El estudio de hoy se llama Mensaje especial a la congregación. Mire, este mensaje, cuando llegue a la congregación de Pentecostés, Bautistas, Presbiterianos, Testigos de Jehová, a los mismos sacerdotes israelitas, le va a servir de mucho, porque van a entender algo extraordinario. ¿Quiénes? Tanto los pastores y sacerdotes como la misma congregación. El amado apóstol Pablo es el que viene por el Espíritu Santo de Dios a explicar todas estas buenas noticias para que se acabe ya de andar según la ley, que es estar en maldición, según Galatas 3:10, y estar bajo la divina gracia de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y todo es por la confesión, por la forma en que nosotros estamos hablando. Si usted le dice a alguien, mira, pecador, entonces te cae Mateo 7:1, que dice, por lo que condenas a tu hermano, te condenas automáticamente a ti mismo. O sea que si yo llamo a alguien pecador, entonces yo automáticamente soy pecador. Si yo por la palabra libro de pecado, yo sí, porfa, si yo por la palabra libro de pecado a los hermanos, entonces seguramente yo también soy libre de pecado. ¿Me entiendes? Porque no estoy condenando a nadie, entonces no me deben de tampoco condenar. Lo llama, doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Muchas personas están ahorita preocupados porque dicen, mira, pero ¿qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo es que son tres? Bueno, esto es muy fácil. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, manifestado en tres oportunidades. Primeramente se manifestó por el Padre cuando habló por los profetas, luego se hizo un cuerpo y moró dentro del cuerpo. El cuerpo murió. Si el cuerpo no muere, entonces tú no puedes heredar, porque mientras no esté comprobado la muerte del testador, no se puede abrir el testamento. Necesitamos entonces comprender que Cristo de Nazaret, la carne, murió. Ese no lo vamos a volver a ver nunca más. ¿Por qué? Porque la carne vuelve al barro de donde salió y el espíritu
grandeza a Dios que lo dio. Eso fue lo que hizo Cristo. Murió, resucitó su espíritu estuvo entre nosotros como hasta el día de hoy está, porque para muchos Él se fue y tiene que volver a venir. Para nosotros ya llegó y está con nosotros. Según Gálatas 4:6 dice que Dios envió el espíritu de su Hijo. ¿Cuál era el espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. ¿A dónde lo envió? A vuestros corazones. ¿Está o no está el Espíritu Santo entre nosotros? Entonces ya vino. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, ahora se manifiesta por el tercer templo. Por eso nosotros somos llamados miembros del cuerpo de Cristo. Y como somos miembros del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Cada gesto bueno, cada bondad, cada misericordia, cada fruto que sale de tu boca o de tus obras, eso procede de Dios, porque Dios mora en ti. Entonces el Padre, concluimos entonces que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Y Él se manifiesta ahora en vosotros. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios, porque Dios los bendijo con toda bendición. Doy gracias a Dios por los profetas, por Cristo de Nazaret y por los apóstoles, porque ellos entregaron su vida y derramaron su sangre para dar testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito que si hubiesen tres como ellos, solamente ellos tres serían salvos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento, del entendimiento del Evangelio, de la gracia de Dios. Los llamados pastores, hasta el día de hoy, siguen siendo imitadores de los fariseos y de los saduceos, cobrando diezmos y maldiciendo a la congregación por no traer los diezmos al alfolí. ¿Es cierto o falso que los pastores, curas y sacerdotes cobran diezmos? Sí. Esto, a la verdad, no lo hacen por obedecer obedecer la ley de Moisés, sino por la propia necesidad que tienen de solventar algunas necesidades que se les avecina al predicar y dedicar tiempo al ministerio. Una de estas necesidades es tener un lugar, acto de reunión por el cual usan del diezmo para construir templos creados por manos de hombres. Según el libro histórico de Hechos, capítulo 17, 22 al 28, el templo de Dios no es hecho por manos de hombres, sino que Dios mismo lo hizo. Dios mismo lo construyó. Por eso todos vosotros juntos sois el tercer templo, forman el tercer templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Usted es el templo de Dios. Esos templos construidos por manos de hombres, ahí no mora Dios. Está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, del 22 al 28, que Dios no mora en templos creados por manos humanas. Así que ya tú, pastor, cura, sacerdote, cualquier ministro del Señor, tiene que entender que para ser competente no debe de cobrar los diezmos para estas cosas, porque los diezmos son según la ley y para Israel. Segundo, la necesidad de depender de un sueldo, ya que al dedicarle tiempo al ministerio no puede ocuparse del trabajo. O sea, cuando un ministro está en las labores terrenales, no puede tener la misma concentración que estar siempre dedicado el tiempo al ministerio. Ocuparse de la escritura, la lectura, la exhortación, es un tiempo que no puede ser dedicado con distracción, por lo cual el mismo apóstol Pablo dice a sus ministros
que el que milita en el Señor no se mezcla en los negocios del mundo, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 1, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo, porque ninguno que milita en las cosas del Señor se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ciertamente, si uno es tomado por el Señor como soldado del Señor, el Señor va a estar pendiente de tus necesidades para que se cumpla aquello que dijo el Señor. Si Dios le da de comer a las aves del cielo y viste con tan hermosos colores las flores del campo, ¿cómo no os dará también a vosotros todas estas necesidades? El apóstol Pablo, aunque muy diplomáticamente defiende su posición delante de todos, poniendo como ejemplo principalmente a los apóstoles, defiende su ministerio. Primera carta a los Corintios en el capítulo 9, 1 al 18. Yo no oigo por ahí en las congregaciones explicar bien esto. Esto es necesario que los ministros se lo expliquen bien a la congregación. Usted tiene que cambiar de diezmo a ofrenda, de diezmo a la siembra, de diezmo a despertar la bondad de cada individuo de la congregación. Pues el individuo, la persona que está yendo a la congregación, está buscando de Dios porque sabe que necesita saber más de Él. Pero dentro de uno mismo ya uno sabe que cuando hablamos de Dios, hablamos de amor, hablamos de bondad, hablamos de misericordia, hablamos de todo lo bueno, lo puro y lo honesto, hablamos de todo lo de buen nombre, ¿sí o no? Esto es lo que representa Dios para nosotros, ¿sí o no? Así que cuando ya nosotros estamos en una congregación, sabe que vamos a participar de estas cosas y no de lo que pudiéramos haber sido o de lo que traíamos ya en mente, de que conocemos que es la mezquindad, la hipocresía, la tirantez, el odio y la envidia. Todas esas cosas son de la carne y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso el amado apóstol Pablo en aquel tiempo de gracia estaba recibiendo la ofrenda para los santos. ¿La ofrenda para quién? Para los santos. Para los santos. No era la ofrenda para Pablo, no era la ofrenda para los ministros, ni era la ofrenda para Cristo nuestro pastor. No, era la ofrenda para los santos. Entonces Pablo recogía todo lo que era la ofrenda y se lo llevaba a los apóstoles en Israel. Y los apóstoles en Israel a la vez tomaban esta ofrenda y compraban comida y la repartían entre los más necesitados. Eso era lo que ellos hacían con la ofrenda. ¿Para quién? Para los santos. Sin embargo, Pedro, Santiago, Juan y los 12 vivían de estas ofrendas porque le tenían dedicado todo el tiempo para predicar el evangelio de Dios. Sin embargo, Pablo no abusaba de este derecho, sino que el amado apóstol Pablo trabajaba haciendo carpa cada vez que tenía oportunidades. Podemos entender que Pablo no tenía una fábrica de carpa, sino que le salía una oportunidad de hacer este trabajo y lo realizaba para así tener sustento y abrigo, y no solamente para él, sino para los que con él andaban. Así lo deja también escrito. Entonces Pablo, empezaron también a hablar mal de Pablo. Mira que Pablo se está quedando con la ofrenda, que se está quedando con la siembra que ellos tienen. Entonces Pablo se defiende. ¿Cómo se defiende Pablo? Mira lo que dice. ¿Acaso no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Cristo el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vos
Para vosotros ciertamente lo soy. Para mí es el apóstol. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice el amado apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Pedro tenía su esposa, así que Pablo también tenía derecho de tener la suya. No habría por qué juzgarlo por eso. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Los otros apóstoles no trabajaban, sino que le dedicaban tiempo completo al ministerio. Y por eso del ministerio, ¿verdad?, recibían su sustento y su abrigo. Dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Díganme ustedes algo. El soldado que va a cuidar de la nación, ¿recibe su propio sueldo por sí mismo o el gobierno se lo debe de pagar? Pero ¿cómo el gobierno se lo paga? ¿Acaso no es por los impuestos que recibe del pueblo? Así que ¿quién termina pagándole al soldado que cuida el bienestar de la nación? No es el pueblo. Así, de la misma manera, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Aquel que tiene una viña de uva, ¿no come de las uvas de esa viña? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿No hace esto el que tiene un rebaño? ¿No toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Si ellos estando en la ley pagan los diezmos, ¿verdad? O sea, hablo de Israel, que son los únicos que deben estar bajo la ley de Moisés, no del pastor de la esquina. El pastor de la esquina no debe de cobrar los diezmos, ni para hacer templo, ni para tener su sustento. Pues escrito está, no pondrás al buey que trilla, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Lo dice por los ministros del Señor. Por eso es que lo dijo. Ahora bien, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si recogemos de vosotros lo material. No sería gran cosa. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros los que estamos bajo la gracia. Por eso un llamado a los pastores. No tienes necesidad de condenar al pueblo a maldición cobrándole los diezmos. Enséñale al pueblo que tú, como ministro del Señor, el Señor te ha puesto ahí para bendecir al pueblo, trayendo las buenas nuevas de salvación. Y el pueblo se va a encargar, comprendiendo por el Espíritu Santo de Dios todas estas cosas, de que a ti no te falte nada, de que tú siempre estés con bien, sin necesidad de pedirle, porque para eso tú trabajas. Muy importante, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Yo también. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor
a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora bien, ¿de qué forma vamos a vivir del Evangelio? Si nosotros decimos que no hay diezmo, porque el diezmo es una maldición, según Gálatas capítulo 3, versículo 10. Está escrito: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, que si usted paga los diezmos, pero no cumple los otros 602 mandamientos de Moisés, usted al igual sigue siendo maldito. Mientras que si tú eres trasladado del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios y empiezas entonces a vivir por la gracia de Dios y entender que el diezmo pasó para ofrenda, entonces empieza a ser justificado en la palabra de Dios y a vivir por lo que Dios prospera y multiplica a través de la ofrenda para los santos, que es la misma bendición que le dio a Moisés para Israel, ahora se la dio a Pablo para los gentiles, según 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 15. Pero yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado, yo tampoco, pero estoy hablando por los ministros que están ahorita cobrando diezmo y que necesitan enseñarle esto al pueblo para que ellos no padezcan, porque el pueblo no los va a dejar padecer y el pueblo va a vivir bajo la divina gracia del Señor y no bajo la maldición de la ley. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, dice el amado apóstol Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Porque, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Yo no tengo una comisión de hombre ni por hombre. Yo tengo una comisión de parte de Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo por el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Esa comisión ya se me dio. Yo tengo que predicar el Evangelio, me guste o no me guste. Es como el soldado. Después que el soldado está en la barraca, ya tiene que obedecer los mandamientos de sus superiores. Aquí de la misma manera con los ministros del Señor. Y ay de mí si no anuncio cumplidamente el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Imagínate tú, ministro, diciéndole al pueblo que ya no es pecador. Imagínate tú diciéndole al pueblo que no tienen que pagar los diezmos, que la ofrenda es de generosidad y de bondad, que ya no hay que llevarla hasta Jerusalén actual, porque tú estás en la Jerusalén de arriba, en la Jerusalén celestial, que esa ofrenda es para repartir para las necesidades de los santos, para cubrir las necesidades de los santos. En el momento que tú tengas una leve tribulación momentánea, esperando en Dios que nunca pase así, ¿tú crees que la misma comunidad eclesiástica no te va a apoyar y te va a ayudar? Si tú eres su hermano mayor y los estás cuidando y los estás ayudando en todo, ¿no crees que de la misma manera ellos van a hacer contigo y te van a ayudar a salir adelante? Tú que tienes que pasar las aflicciones que faltaban del cuerpo de Cristo, por supuesto que te van a apoyar. ¿Por qué? Porque estás viendo que eres honorable, que estás viendo que estás imitando a Pablo, como Pablo es imitador de Cristo, Señor nuestro. Es muy importante que tú entiendas que tu congregación necesita oír este estudio. Por lo tanto, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Dónde está Dios? Y si Dios está en vosotros, ¿va a dejar morir al ministro? Y si Dios está en vosotros, ¿no va a apoyar al ministro en sus necesidades? Es una lógica. Pero si de mala voluntad, la comisión ha sido encomendada.
¿Cuál pues es mi galardón? Dice el amado apóstol Pablo, que predicando el evangelio presente gratuitamente. Este evangelio es gratuito. Es gratuito. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El Señor dijo que el ministro viva del evangelio, pero para no abusar de mi derecho en el evangelio, prefiero soportarlo todo. ¿Todo hasta cuándo? Hasta que la congregación tenga el pleno conocimiento. Cuando tengan el pleno conocimiento y amen a la plenitud de Cristo, nada le va a faltar a los ministros del Señor. ¿No creen ustedes? Como está escrito en Filipenses en el capítulo 4, versículos 10 al 20. Fíjate cómo Pablo se los hace saber aquí a los filipenses. Mira lo que Pablo está diciendo aquí en los Corintios, en primera carta a los Corintios capítulo 9. Pablo le está diciendo, hey, yo no lo estoy diciendo para que se haga así conmigo, es una orden del Señor, pero yo no lo estoy diciendo para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien desvanezca esta mi gloria. Pero mira lo que le dice a los filipenses, la bendición que cae sobre los filipenses solamente porque apoyaron a Pablo en sus necesidades. Filipenses 4, 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo le está diciendo, hey, me gozo en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero mira esto aquí, algo tremendo aquí. Resulta que Pablo cayó preso. Pablo estaba en una prisión cuando recibió la ayuda de los filipenses por medio de un hermano. Ellos recogieron y le llevaron a Pablo. Entonces dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito el pueblo de ayudar a Pablo, porque no lo hacían. Pero faltaba la oportunidad. La oportunidad fue que Pablo estuviera preso. Tenemos que esperar que vengan estas oportunidades, o sea, que el ministro pase tribulaciones, angustias, hambre, desesperación. No hay ninguna manera. Hay que serle fiel a Dios. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. Por eso dice, amarnos unos con otros. Y así como el ministro se debe de ocupar de que la amada del Señor se amen unos con otros, también se debe de ocupar, a ti, llamado pastor, te lo digo, también te debe de ocupar de que la amada del Señor aprenda a amarte a ti. No lo digo porque tenga necesidad, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Hicieron bien o mal? Hicieron bien en participar con Pablo en su tribulación. Pero necesitamos que el ministro pase por una tribulación para estar ayudándolo. En ninguna manera. La congregación tiene que saber las necesidades de sus ministros y así apoyarlo en todo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, estaban los Gálatas, estaban los de la iglesia de Efesios, estaba la iglesia de los Corintios, estaba la iglesia de los Colosenses, estaba la iglesia de los Tesalonicenses. Ninguna iglesia, dice Pablo, participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos, los filipenses. Pues aún a Tesalónica
me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Para qué le enviaron? Cubrieron las necesidades de Pablo. Con amor lo hicieron. Y la bendición se las hace llegar Pablo a través de la palabra que sale por su boca, agradeciendo a Dios, diciéndole, me gozo en el Señor. Y mira cómo sigue diciendo aquí. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Qué hemos dicho con respecto a la siembra? El que siembra, recoge. El que siembra poco, recoge poco. Y el que siembra mucho, mucho segará. ¿O no es así? Es algo natural. Si tú tienes unos 100 metros de tierra y solamente siembras en 25, no vas a recibir de los 100 metros. Vas a recibir de los 25 metros. Por eso, nosotros debemos entender que la prosperidad del ser humano está en dar. Porque más bienaventurado, como lo dice Hechos capítulo 35, 20-35, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso el apoyarnos unos con otros, eso es mejor que no hacerlo, porque cuando tú siembras, entonces tú recoges. No es que busco dádivas, o sea, soborno, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Y cómo son esos frutos que abundan en vuestra cuenta? Bueno, si tú sembraste, tú vas a recoger. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor, mira, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, porque hay muchos que dan sin tener. Hay muchos que dan, que es lo único que tienen en su cuenta y no les importa ayudar al prójimo, no les importa ayudar al ministro. Por eso, querido hermano, aprende de esto que te está enseñando el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios y elimina en tu iglesia los diezmos y enseña a tu iglesia, a la iglesia de Dios que está ahorita ministrada por ti, a sembrar. Porque el que siembra, recoge. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo bendito, Señor nuestro, al Dios y Padre eterno sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, lo recibo. Querido hermano, tú tienes que enseñarle a la congregación lo importante que es un ministro competente. El ministro es el que se está encargando o el que Dios le ha hecho el llamado, porque Dios llama y después que llama, ¿verdad? Muchos son llamados. ¿Y cuántos son escogidos? Los pocos. Entonces Dios los llama, Dios los toma, Dios lo envía con un mensaje. Tú lo agarras, tú lo tomas, tú buscas en la Biblia y tú dices, ¿esto proviene de Dios o proviene de los hombres? ¿Me entiendes? Aprendes a discernir, porque toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Tú tienes que estar preparado para esa buena obra. Mira cómo dice el amado apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 6, de 6 al 10. Fíjate, tú tienes que enseñarle a la congregación. Dice, el que es enseñado en la palabra. ¿Quiénes son los que son enseñados en la palabra? La congregación. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que lo está instruyendo? El ministro, por la voz de Dios. ¿Me entiendes ya? Entonces, si te está instruyendo Dios y está utilizando al ministro, tú tienes que tener a ese ministro en buena estima, si lo está haciendo competentemente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Recuerda lo que te decía el amado apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. En el capítulo 9, Pablo te está diciendo, si nosotros, 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si recogemos de vosotros lo material. Háganse ustedes la pregunta. ¿Sería gran cosa si recogemos de vosotros lo material? Cuando tú le enseñas esto a la congregación y la congregación entiende lo importante que es que le lleves el consejo de Dios, lo importante que es que tú te mantengas delante del Señor fiel, firme, y que para eso tú necesitas el apoyo de toda la congregación. Cuando la congregación sabe esto, entonces se cumple la palabra del Señor. Dice, el que he enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. A veces desmayamos. A veces la prueba del Señor está ahí y desmayamos. No desmayemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, oído aquí amada, mayormente a la familia de la fe. Por eso es muy importante los planes que tenemos en esta congregación con respecto a la prosperidad. Porque nos vamos a ayudar unos con otros y le vamos a demostrar al mundo que todas las naciones tienen que hacer lo que nosotros estamos haciendo acá. Porque vamos empezando de cero y vamos a ser multiplicados porque todo va de la mano de Dios. Y fiel es Dios, como está escrito en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Será en vano el trabajo que tenemos hoy en el Señor? En ninguna manera. Hebreos 13, 16 y 17. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, sí, es un sacrificio, pero de esos sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros ministros y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, por vuestros cuerpos, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El ministro tiene que encargarse todos los días en sus oraciones de hablar con Dios. ¿De hablar con Dios de qué? De las necesidades de los santos, del agradecimiento por el apoyo de Dios hacia la iglesia, del agradecimiento con que el amor de Dios se manifiesta y se glorifica en todos los miembros de la iglesia. Es el ministro el que tiene la responsabilidad. Al ministro lo llama uno, lo llama el otro. Bendecido, mira, tengo esta necesidad. Bendecido, el hermanito está enfermo. Bendecido, necesitamos, tuvimos un accidente. Bendecido. Es decir, el ministro vela por cada uno de los miembros de la iglesia. Y tú, amigo bendecido, a tú llamado pastor o ministro del Señor, tú tienes que hacerle saber a la congregación lo importante que es la relación tuya con Dios, para que aquellos que tienen menos fe puedan alcanzar de esa fe que está por el talón, la fe que está por la rodilla, la fe que está por la cintura, la fe que está por el pecho, la fe que está por el cuello, llegue a la fe que está por la cabeza del ministro.
porque el ministro es un loquito creyéndole a Dios y creyendo en que todas estas cosas pueden ser posibles. Por eso, para que el ministro lo haga, mira, con alegría y no quejándose, tiene que recibir el apoyo y el amor del pueblo. No como a Moisés, que lo trataron tan mal, como Janes y Jambres, no como los que fariseos y saduceos que tuvieron con Cristo, no como aquellos que pateaban y golpeaban a Pablo, aún después que levantó al paralítico. No, la congregación tiene que ser amorosa y para eso hay que enseñarla a sembrar, porque la avaricia es idolatría y esa idolatría está en muchos hermanos. Muchos tienen muy poco, pero tienen una idolatría muy grande. Y muchos tienen mucho, pero la idolatría es pequeña, pero igualmente idolatría. A la final terminan siendo idólatras y no saben compartir. Por eso es necesario recordar que en esta tierra tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir para esta carne. Y que todo lo que aquí guardas, no sabes a quién le va a quedar. Y además de eso, el orín y la polilla se come todo lo que tú tienes guardado ahí sin darle uso y sin ayudar al prójimo. Por eso es muy importante aprender a dar, porque el que siembra, recoge. No nos cansemos de hacer el bien y primeramente a la familia de la fe, por lo cual clamamos Abba Padre. Así que esto lo vamos a hacer con más alegría y no quejándonos, porque no va a ser provechoso si nos quejamos. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, y para la gloria del Dios el Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, te declaro sano, sana de toda enfermedad. Te declaro prosperada con toda prosperidad. A esta amada Madre Iglesia, recibo que eres una virgen pura delante de Dios para Cristo Señor nuestro, y recibo en el amor de Dios que ese Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros es una luz que alumbra todas las naciones. Gracias y paz. Saludo a mis amados ministros que sean competentes para todas las naciones. Ángeles con todos ustedes.